Jesucristo, ¿quieres que Dios te hable? ¿Estás dispuesta a que su palabra te reprenda, te corrija? Vamos a pedírselo. Oremos. Señor, háblanos. Aquí está tu iglesia, desde el más comprometido con tu obra hasta el menos comprometido, desde el más diligente hasta el más perezoso, desde el más anciano hasta el más joven. Háblanos, Señor. Tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, enseña a tu iglesia, redargúyela, convéncela de su error, corrígela y guíala a tu verdad, instrúyela en la obediencia a tu palabra y úsame para comunicar tu mensaje. Te amamos y te queremos obedecer. En Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Como iglesia sabemos ya que venimos de Dios, esta es nuestra dimensión vertical. Y sabemos que somos el cuerpo de Cristo, esa es nuestra dimensión interna. Pero ¿qué hay de la dimensión horizontal? Con la gente que aún no cree en Cristo. Estamos cumpliendo como iglesia la misión que Él nos da al ponernos en este lugar, en esta colonia industrial, para ser discípulos de Jesús. Predicar al mundo. Querida iglesia, la gran comisión no es opcional. No es una sugerencia de Jesús. Es una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a ver en primer lugar la orden de Dios. No hay excusas. Vayamos a Mateo 28, 16, por favor. Conocida como la Gran Comisión. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, hermanos, dio esta orden a sus 11 discípulos, ya no estaba Judas. Dice la Biblia que algunos dudaban de su resurrección. Pero aún así, hermanos, Jesús les da la orden, porque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la potestad. Toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Él es, hermanos, nuestro Señor. Y lo que el Señor diga que tenemos que hacer como iglesia, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Porque Él es el Señor. El centurión de Mateo 8:9 sabía que era la autoridad y le dijo a Jesús: yo tengo también bajo mis órdenes soldados. Le digo a este ve y va, a este ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El Señor Jesús, hermanos, tiene mayor autoridad que este centurión. Pero Jesús dijo: me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo. Pero si Jesús lo manda, hermanos, y decimos que Él es nuestro Señor, como iglesia tenemos que obedecer. Y Él ya dio la orden: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El mandato es este, muy sencillo: id y haced discípulos a todas las naciones, versículo 19. Él no dijo: esperen a que vengan. ¿Qué dijo Él? Vayan, salgan y hagan discípulos. En la parábola de la fiesta de las bodas en Mateo 22, dice la palabra de Dios: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La orden era: id, salgan, y los siervos salieron a los caminos, a las calles, y se llenaron las bodas de convidados. Esa es la orden, hermanos, a su iglesia Resurrección en Cristo, que hagamos y cumplamos la gran comisión, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el inicio del discípulo. El discípulo debe de formarse, pero para formarse, hermanos, debe estar dispuesto a obedecer. Cuando un creyente es nuevo, lo primero que le continúa es bautizarse. Es un acto de obediencia, es un testimonio público de su fe. Pero para que sea formado, hermanos, debe ser instruido. Se le debe de enseñar. Y eso es hacer discípulos. ¿De quién? De Cristo. Discípulos de Jesús. Que al final esta persona sea formado a la imagen de Jesús, se comporte como Jesús, piense como Jesús, actúe como Cristo. La promesa a su iglesia es que Él, Jesús, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que la iglesia salga, hermanos, a ser discípulos de Cristo, no va sola. ¿Quién va con Él? ¿Con ella? Jesús. Cristo ha prometido ir con su iglesia hasta el fin del mundo. Yo hace poco vi las fotografías aquí en el salón de usos múltiples. Muchos de los hermanos de ese entonces ya no están. Pero gloria a Dios, su iglesia, que somos todos nosotros aquí reunidos, hermanos, tenemos que seguir haciendo el cumplimiento de la gran comisión. Y hasta que Él venga, hermanos, Él estará todos los días. La gran comisión debe ser un compromiso diario, todos los días, un compromiso diario de su iglesia para cumplirla. Jesús nos manda, hermanos, nos guste o no. La verdad es que a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer o que nos den órdenes. Pero si su iglesia dice que Cristo es su Señor, ¿qué tiene que hacer su iglesia? Sí, Señor, vamos a ser discípulos tuyos. Amén, hermanos. ¿Estamos haciendo como iglesia discípulos de Cristo? Y esta orden, hermanos, la confirma en Hechos 1:6. Acompáñeme, por favor. Hechos 1:6. Le he llamado expansión sin pretextos. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hacer discípulos de Cristo, hermanos, implica el poder del Espíritu Santo dado a la iglesia para hacer esta labor. No vamos en nuestras propias fuerzas, vamos con el poder de Dios, su Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo capacitó a la iglesia, les dio la palabra para hablar y hablaban con denuedo, predicaban y testificaban. Se requiere el poder del Espíritu Santo en esta su iglesia. Necesitamos, hermanos, la llenura y el poder del Espíritu Santo, el ser guiados por Él. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, entonces está comprometido con su iglesia para darnos palabra. Él hablará de Cristo y tenemos que comunicar a Cristo. Hay dirección en la llenura del Espíritu Santo. El andar en el Espíritu es rendirnos a su voluntad, cedernos a su dirección, porque Él quiere usar a su iglesia. Él nos quiere capacitar, Él nos quiere guiar, Él nos envía. Él nos quiere guiar, hermanos, pero ¿andamos andando en el Espíritu? ¿O andamos solamente en el deseo de nuestra carne? ¿De qué nos llenamos entre semana, hermanos, para estar llenos del Espíritu de Dios? El Espíritu nos dice, háblale, y decimos, no. Pero Él, hermano, nos dará las palabras, traerá los versículos que hemos aprendido
a nuestra mente para comunicar su palabra. Para Ananías esto fue muy difícil cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera con Saulo. Posiblemente Ananías dijo, ¿cómo? ¿Con el que mata cristianos? Pero hermanos, necesitamos la guía del Espíritu y ser obedientes. Saber lo que Él quiere y estar dispuestos a hacer. Una voluntad del corazón, dispuestos a hacer lo que Él quiere. Una iglesia efectiva aprende a escuchar la dirección del Espíritu Santo y a ceder a su dirección, andando en el Espíritu. Él habla a su iglesia en nuestro corazón por su palabra y nosotros hablamos hacia afuera. ¿Sí ve la relación, hermano? Él nos capacita, internamente somos movidos, conocemos su palabra y tenemos que abrir nuestra boca y que el mundo lo escuche. No podemos estar llenos del Espíritu sin que haya avance en el Evangelio. Esto va, hermanos, en una relación directa. El Espíritu nos llena, nos capacita, nos usa, estamos disponibles para Él y entonces Él hace maravillas con nosotros. El Evangelio avanza. Me seréis testigos. Nadie de nosotros estuvo y conoció a Cristo en persona, hermanos. Pero bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Usted y yo somos un testigo con base en la palabra de Dios. Por fe creemos este libro y sabemos que Cristo es el Señor y que Él nos ha enviado. La iglesia, los discípulos lo conocieron por visión y también por audición. Lo escucharon, convivieron con Él. Pero también nosotros podemos hacer esa hermosa labor. ¿Somos sus discípulos, hermanos, o no? Amén. Esta es su obra. Jesús dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, hermanos, es el primer misionero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay como 40 sinónimos de perdido en la Biblia. Por ejemplo, incrédulo, ciego, muerto. Y todos ellos, hermanos, requieren la salvación de Dios. Dios puede usar a esta su iglesia como la usó la de Hechos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vemos Hechos del capítulo 2 al 7, vemos cómo la iglesia del Señor hizo esta hermosa labor, comenzando en casa. Nos recuerda que el Evangelio, hermanos, comienza con nosotros mismos y con nuestros cercanos, con nuestros familiares, con la comunidad inmediata. Pero también tenían que ir a la región cercana, a Judea, y esto lo vemos en Hechos 8 al 10. La siguiente región simboliza llevar el Evangelio a nuestra ciudad o país, a personas con un trasfondo cultural similar al nuestro, a Samaria, en donde ya la cultura es distinta, cruzando barreras, y hasta lo último de la tierra, Hechos 13 en adelante. En otros países, la visión de Dios es una visión mundial. Nosotros, hermanos, somos de vista corta, pero Dios no. Y a través de su palabra y su espíritu, Él nos hace tener esa visión de Él para alcanzar al mundo. Nos llama a trabajar en la obra misionera y a ver la evangelización como un mandato global. Dios, hermanos, puso a su iglesia Resurrección en Cristo en esta colonia industrial. Estamos yendo por los vecinos perdidos. Estamos yendo por los perdidos en la Ciudad de México. Estamos yendo por los perdidos en otros países. ¿Queremos el poder del Espíritu Santo, hermanos, para esto? ¿O a veces solamente pedimos su poder para otras cosas? Dios quiere que su iglesia le pida su poder para testificar de Cristo. El segundo asunto, hermanos, del sermón es la importancia del discipulado. Ya vimos la orden y es muy clara. Es una orden del Señor. La importancia del discipulado. Un discípulo, hermanos, es un aprendiz que sigue el ejemplo de su maestro. Un discípulo no es aquel que solo viene aquí al templo. No por venir al templo es discípulo de Cristo. Hay muchos asistentes. Es discípulo el que sigue a Cristo y guía a otros a seguir a Cristo. Vamos a 2 de Timoteo 2:2, por favor. Y le voy a pedir que pase al frente mi hermano José Luis Redondo, mi hermano David Guzmán, nuestros pastores Jorge y Franco, aquí por favor delante de mí. Vamos a leer juntos 2 de Timoteo 2:2. Ven, George. Lo leemos juntos, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano David, acá a mi derecha. Ahí José Luis, por favor. O bueno, vente acá, José Luis. Acá a mi izquierda, hermano David, por favor. Está hablando Pablo, hermanos, a Timoteo. Voy a suponer que yo soy Timoteo y mi hermano David es Pablo. Dice la palabra, lo que me está diciendo Pablo a mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, yo debo de encargar a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Si vemos, hermano, la relación y la cadena, ese es el discipulado bíblico. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice a Timoteo, lo que has escuchado en mis predicaciones, en mi enseñanza, eso mismo tú encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y se va, hermanos, creciendo el número de discípulos. Y no solamente Pablo, Timoteo, los idóneos y otros discípulos recibieron y ya, no, tenemos que hacerlo en esta línea y para allá. Pablo no solo tuvo a Timoteo como discípulo, tuvo otros más. Y Timoteo a otros, y así, hermanos, se multiplica, y es el modelo bíblico del discipulado. Gracias, hermanos. ¿Cómo se logra esto? Imitando. Vamos a 1 Corintios 11:1. A través de la imitación. Imitar es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra persona o de otra cosa. 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vean cómo Pablo, hermanos, decía, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. ¿Qué responsabilidad, hermanos, tenemos como hijos de Dios en esta iglesia? Porque los hermanos nos van a imitar, los niños van a ver nuestro comportamiento, pero entonces yo me debo de asegurar de seguir a quién, de imitar a quién, a Cristo. Si llega una dama nueva al templo y le comunica a otra dama creyente en nuestra iglesia, tengo muchos problemas con mi esposo, y ella le dice, vamos a orar por tu esposo. La Biblia dice que con la conducta casta y respetuosa, tu esposo puede ser ganado para Cristo. Y es ahí donde las hermanas tienen un papel muy importante con otras damas, y los varones igual, al compartirles la enseñanza de Jesús. Pero no solamente teoría, hermanos, sino la práctica. El discipulado es algo práctico, es transmitir las enseñanzas de Cristo a la vivencia, a la vida cotidiana. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Damos un ejemplo y ese ejemplo lo miran los demás y lo tenemos que imitar porque es el ejemplo de Cristo. Discipular, hermano, no solo es impartir conocimiento, es modelar el carácter y la vida del aprendiz, del discípulo, para alinearlos a la enseñanza de Cristo. Que sigan el ejemplo de Jesús y de hermanos que siguen a Cristo. Se necesita pasar tiempo con ellos, observarlos, conversar, orar juntos, como Cristo lo hizo con sus discípulos. En Lucas 11:1 los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como también los discípulos de Juan, como Juan enseñó a sus discípulos. Si ven por qué los discípulos le habrán dicho a Jesús, enséñanos a orar, porque vieron a Cristo orando, ¿verdad? Es la imitación. Y Apolos también, que fue instruido, pero solamente predicaba del bautismo de Juan. Él estaba limitado. Pero entonces Aquila y Priscila lo escuchan y entonces dice que lo traen aparte y le exponen más exactamente el camino de Dios. Esto es el discipulado, hermanos. Que todos, hermanos, nos hagamos a la imagen de Cristo con sus enseñanzas. Tenemos que instruir a otros. Voy a destacar 3 temas de instrucción fundamental del discipulado. No son todos los temas, pero son, considero, muy importantes. El primero, aprender a tener una relación, una comunión con Dios. En Juan 15:5 Jesús enseñó en la parábola de la vid verdadera, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Qué requiere el discípulo, hermanos, para que haga cosas en el Señor y cosas de justicia? Estar pegado a su maestro, a Jesús, conocerlo y obedecerlo. Y él dijo, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo, hermanos, permanece en la palabra de Dios.
no solamente con cosas que le conviene o le gustan, sino todo lo que el maestro dice. El segundo tema de instrucción, aprender la sana doctrina. Vayamos a Tito 2, por favor. Hermano, con calma lea este pasaje, este capítulo. Solo quiero resaltar algunas cosas que nos hablan de la sana doctrina. Un discípulo necesita ser enseñado, instruido en la sana doctrina. Y les habla a ancianos, a ancianas, a jóvenes y a siervos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean, ¿qué? Sobrios. En el 3, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. En el 6, que los jóvenes sean prudentes. En el 9, que los siervos se sujeten a sus amos. Todo esto, hermanos, es la sana doctrina, y un discípulo debe de aprender para saber cómo conducirse, no solo en la iglesia, hermanos, sino en el hogar. Y que un varón le pueda instruir a otro con la palabra de Dios. Oye, tienes que amar a tu esposa, tienes que hablarla con palabra suave, no áspera. La sana doctrina, qué importante. Y en tercer lugar, la importancia de la iglesia local. Nosotros, hermanos, somos una iglesia local porque somos un grupo de personas que nos reunimos, es una asamblea para adorar, aprender, proclamar la Biblia y a practicar las ordenanzas de Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia, según Efesios 5. No somos los pastores, hermanos. La cabeza es Cristo. Él dio su vida por su iglesia. Él murió por su iglesia. Somos bautistas por convicción doctrinal. Esa es nuestra etiqueta. Así nos identificamos. Cuando le decimos a alguien, nosotros somos bautistas, dice, ustedes son los que creen que la salvación no se pierde. Sí, efectivamente, somos bautistas. Aquí nos disciplinamos, hermanos. La palabra discípulo también tiene que ver con disciplina. Vayamos a 2 Timoteo 3:10. Vean la enseñanza, la doctrina de Pablo. 2 Timoteo 3:10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Vea, hermano, el posesivo en primera persona. Mi doctrina, porque él recibió la doctrina de Jesús. Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. ¿Cómo debes conducirte, Timoteo, en la iglesia? ¿Cómo debes de tratar al sexo opuesto? ¿Cómo debes de tratar a tu cónyuge? Y posiblemente cuando tenía problemas, Timoteo oraba junto con Pablo y entonces le mostraba la fe, que Dios iba a actuar. Y quizá cuando la gente le rechazaba, Pablo le daba testimonio y le enseñaba cómo él amaba a la iglesia. Y a los perdidos les tenía compasión, les mostraba su amor y les tenía paciencia. El discipulador, alguien que ha ganado victorias, que ha ejercitado su fe, que conoce la palabra de Dios, alguien maduro. No que lo hayamos ya alcanzado, hermanos, pero en eso tenemos que estar todos, en ese camino. Dice la Biblia, las hermanas, maestras del bien. Maestras del bien. Nos estamos conformando a la imagen de Dios, pero es importante, hermano, que el discípulo se instruya en su relación con Dios, en la sana doctrina y en la importancia de la iglesia local. Si no hacemos discípulos, hermanos, no estamos obedeciendo a Cristo. Así de sencillo. Y aquí usted encontrará su verdadero gozo al compartirle de Cristo a los vecinos, venir como iglesia, adorar a Dios y que ellos sean instruidos, que sean formados a Cristo y a cómo es Él y cómo se comporta Jesús. Cuando platicamos con un hermano que tiene problemas o algo se descompuso en su hogar, ¿y cómo está tu lectura de la Biblia? Dice, la verdad no he leído, hermano. Hermanos, es consecuencia natural de nuestra relación con Dios. Qué importante es la sana doctrina. Tercer lugar, hermanos, tercer punto, algunos obstáculos para obedecer la gran comisión. Pregunto, iglesia, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene como iglesia de ir y hacer discípulos de Jesús? Acompáñame a Mateo 17, por favor, hermano.
la transfiguración de Cristo. Y quiero que observe la actitud de los discípulos que observaron a Cristo cambiar de forma. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, el primer obstáculo es la comodidad. Dicen los discípulos: bueno es que estemos aquí, Señor, nosotros estamos muy cómodos. Es un cachito del cielo en la tierra, hermanos. Si yo estuviera como ellos estaría igual. Yo no quisiera salir de ese monte. Había visto a Cristo glorificado. Tenía paz, gozo, los discípulos. Señor, estamos muy bien aquí, es bueno para nosotros. Pregunto, ¿estarían pensando en los demás hermanos, los discípulos en ese momento? No, solo en ellos. Está bien que estemos aquí, tenemos gozo, tenemos paz. Y Cristo no le reprocha nada, pero se escucha una voz del cielo que dice en el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él que oíd. Es que, hermanos, en el gozo y la paz, la tranquilidad, estamos tan absortos que luego no escuchamos la voz de Cristo. Y Dios nos tiene que decir: escucha a Jesús. ¿Y qué nos ha dicho Jesús? Id y haced discípulos. A él oíd, a Jesús oíd. Oigan lo que les va a decir. Cuando venimos al templo, hermanos, está nuestro gozo, nuestra paz, estamos en su presencia, la iglesia, y Dios nos dice: escucha a Jesús. ¿Qué te quiere decir Cristo? Atiende a lo que Jesús te diga, lo que le pide a su iglesia. Versículo 6: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Eso es lo que necesitamos, hermanos: temor de Dios y reconocer su autoridad sobre nosotros. Y vean qué hace Jesús en el 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Aquí yo veo, hermanos, una gran relación con la gran comisión. Id y yo estaré con ustedes. Y aquí les dice: levántanse y no teman. ¿Vemos la relación? Jesús se acerca y les toca. En la gran comisión también les dice que Jesús se acercó y les habló diciendo. Él se acerca a nosotros para decirnos el deseo de su corazón. Nos habla, hermanos, a nuestro corazón. Se acerca y los tocó. Esto indica el poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Y les dice: levántense y no teman. Id y yo estaré con vosotros. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Qué importante es ver a Jesús cuando vamos y hacemos discípulos de Él. No al hombre, hermano. A Jesús es el que nos ha enviado. Solamente ver a Él. Pedro quería quedarse en el monte de la transfiguración. Nosotros queremos quedarnos aquí en el templo sin salir a evangelizar, porque estamos muy cómodos, hermanos. Pero ¿qué nos dice Jesús? Vayan, salgan y hagan discípulos míos. Escuchemos a Jesús. Vayamos y hagamos discípulos. También, hermanos, un segundo obstáculo de cumplir la gran comisión considero que es la pereza. Son las faltas de ganas. Cuando algo requiere un esfuerzo, no tenemos ganas. Vamos a Jeremías 48:10. Es un versículo muy fuerte, hermanos, pero es palabra de Dios. Déjenles doy el contexto. Moab había pecado gravemente y Dios iba a utilizar a Babilonia para juicio contra Moab. Y entonces Dios ya había dado la orden de que emitieran juicio contra Moab. Y entonces dice el versículo 48:10: maldito el que hiciere indolentemente la obra
de Jehová. La obra de Jehová es lo que Dios ha mandado hacer. Dios ya había pronunciado juicio contra Moab. Él quería que Babilonia ejecutara el juicio. Maldito es alguien objeto del castigo divino, apartado para destrucción de su propósito. La indolencia, hermanos, el ser indolente es ser perezoso, flojo, que no se afecta o conmueve, que tiene un desinterés emocional por los demás, que es insensible, que no siente el dolor ajeno. Dios nos ha dado, hermanos, la orden: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La forma es muy importante: fielmente, con responsabilidad, todo lo contrario a la pereza, todo lo contrario a la indolencia. Hermanos, yo sé que requiere un esfuerzo para venir como iglesia cada miércoles, jueves, viernes o sábado aquí y evangelizar a los vecinos, a nuestra Jerusalén. No seamos indolentes. Yo no quiero que seamos castigados por el Señor. Yo quiero que Dios, que Cristo bendiga a su iglesia. ¿Usted no, hermano? Queremos la bendición de Dios, pero su bendición solamente vendrá cuando somos obedientes a su voz, cuando hacemos lo que Él nos ha mandado. La evangelización requiere esfuerzo y compromiso diligente. ¿Nos da flojera evangelizar? Tenga en mente el versículo. Cuando yo no quiero pararme en sábado, hermanos, porque pues no trabajo en el Politécnico, pero es mi día que podría descansar más, mi alarma suena a las 7:30 de la mañana y me dice, mi alarma le puse ahí, ganar almas. Vayan y ve y haz discípulos. Y entonces lo veo, recuerdo la palabra del Señor y Él me ayuda a pararme. Porque Él nos quiere usar, hermanos, Él quiere usar a su iglesia. Y el tercer obstáculo es la desobediencia, que puede convertirse también en rebeldía. Mi esposa me acaba de compartir algo que fue de bendición para su vida. Está en Mateo 8:32. Por favor, hermano, Mateo 8:32. Es cuando Cristo expulsa a los demonios de una persona gadarena, y entonces los demonios le suplican a Cristo que los dejen irse al hato de cerdos. Y en Mateo 8:32 Jesús le dice a los demonios: id. ¿Y ellos qué, hermanos? Salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Jesús dio el mandato a los demonios: vayan. ¿Y qué hicieron los demonios? Fueron. Ellos obedecieron sin discutir. Ellos salieron. Iglesia del Señor, querida iglesia, tenemos que ser más obedientes que los demonios, porque tenemos su palabra, tenemos la verdad. Él nos ha comisionado. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, Señor, voy. La iglesia yendo, haciendo discípulos de Cristo. Pero a veces anteponemos muchas otras cosas que no son tan importantes, pero que le damos un valor muy importante y opaca, hermanos, nuestra responsabilidad. Usted póngale el nombre que quiera, usted sabe. O a veces hasta queremos negociar con Dios. Pero eso no es negociable, hermanos, es el mandato a su iglesia. Y si lo hacemos, seremos mejores adoradores, mejores siervos, más bendecidos por Cristo, y menos gente irá al infierno. Quizá piense usted esos argumentos equivocados: es que no tengo tiempo. Bueno, el problema es que prioriza usted sus actividades sobre el llamado de evangelizar. O no es mi don. Piensa que solo los evangelistas y los pastores tienen que evangelizar, pero no, es la iglesia, hermanos. O decir: mi testimonio habla por sí solo. Bueno, el testimonio es importante para no ser piedra de tropiezo, pero el evangelio, hermanos, tiene que ser proclamado. Tienen que escuchar la palabra de Dios. O no quiero imponer mi fe. Está confundiendo compartir con imponer, cuando en realidad evangelizar es ofrecer a la gente salvación. No sé qué decir. Estamos subestimando el poder del Espíritu Santo para guiar nuestra conversación. O falta de preparación, o no sé cómo hacerlo. Venga y vea, hermano. Así como le dijo Felipe a Natanael: ven y ve. Él dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Dice: ven y ve. Allá donde ves mi esposa dice: ves a ver. Ve a ver, observa, sé testigo y ve las maravillas del cambio que Cristo obra en la gente cuando cree en Él. Cualquiera que sea tu duda o tu pretexto, hermanos, la iglesia no tiene forma de defenderse.
se nos ha dicho, ve. Ven entre semana o los sábados y verás. Por último, hermanos, le quiero llevar a Apocalipsis, en donde Cristo observa algunas actitudes de algunas iglesias. Y tenemos que examinar nuestro corazón como iglesia, hermanos. Tenemos que vernos a la luz de la Biblia y decir, Señor, ¿será que yo estoy en esa situación? Y nos tenemos que arrepentir. Vamos a Apocalipsis 2, 4 y 5. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Cristo elogia las buenas actitudes, obras de las iglesias, pero también les reprocha, les hace ver en dónde están fallando. Y dice Apocalipsis 2, 4 al 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cristo le está diciendo a Éfeso, arrepiéntete, pide perdón, porque has dejado tu primer amor. Recuerda, hermano, cuando usted amaba hablar de Cristo, las primeras obras, amor ferviente a Dios, el servicio desinteresado por los hermanos y por la gente perdida, la evangelización activa con valentía y pasión, la oración constante en la relación con Cristo, la obediencia a la palabra de Dios. Dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jerusalén y Judá dijeron, no andaremos. Oramos, hermanos, para que su iglesia, esta iglesia, diga, sí andaremos. Amén. Sí andaremos. Las primeras obras. Y hay una advertencia de Cristo. Si no se arrepiente la iglesia de Éfeso, Cristo quitaría su candelero. El candelero, según Apocalipsis 1:20, la iglesia, la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted va a Apocalipsis 1:20, dice, Jesús está explicando, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El candelero alumbra, hermanos, y representa esto, la presencia y el testimonio de la iglesia en este mundo, en esta colonia. Cada iglesia es un candelero que sostiene la luz de Cristo en esta tierra, como dice Mateo 5, 14 al 16, que sí habla de la iglesia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si la iglesia pierde su amor a Cristo y su compromiso con Él, su luz se puede apagar y dejar de ser un testigo fiel. Hay una ilustración de un avión que fallaron sus motores y entonces va en picada y el conductor le dice, se comunica con el aeropuerto más cercano, le dice, mis motores han fallado, dame permiso de aterrizar en tu pista. Y le dice, sí, ven, ya hemos prendido las luces. Y el piloto dice, voy en picada, no veo las luces, préndanlas por favor. Dice, ya las prendimos, desciende, y va descendiendo y descendiendo en picada. No veo las luces, no veo las luces. Y al final el avión, hermanos, se estrella en la pista. ¿Por qué? Porque no había luces, no prendieron. Resulta que la pista estaba en mantenimiento y la tierra había opacado la luz. El pecado, hermanos, en la iglesia opaca la luz de la iglesia. Él quiere que esta luz de Jesús alumbre a través de nosotros a un mundo en oscuridad y en tinieblas. Muchas gracias. El viernes no tenía voz y agradezco a la iglesia que oró por mí, hermano. Estaba muy afónico el viernes y Dios me dio voz para hoy, gracias a Dios. Pero se me está acabando. El Señor, hermanos, quiere que alumbremos. Has dejado tu primer amor. Necesitamos recuperar el amor por Dios y por los perdidos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados. Hechos 26, 18. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3 del 1 al 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis, a una iglesia dormida, sé vigilante. Les dice, despierta iglesia, despierta. Iglesia de Sardis, fortalece, haz más resistente las buenas obras que realizas para que nunca dejen de hacerse. Una iglesia dormida no evangeliza. Debemos estar despiertos para cumplir la gran comisión. Y por último, la iglesia Laodicea, Apocalipsis 3 del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Laodicea, hermanos, es una iglesia tibia y es reprendida por Cristo por su autosuficiencia, por su apatía, por su tibieza. La indiferencia es un enemigo de la evangelización y de hacer discípulos. Debemos tener fervor para compartir el evangelio y no ser indiferentes. Dios vomita a la iglesia indiferente. Hermanos, no nos gusta, pero aquí está. Que Dios nos vea como una iglesia fervorosa, predicando a Cristo con pasión, convencidos del cambio que ha obrado en nosotros y ganar a los perdidos para Él. Dios merece nuestra obediencia, iglesia. Alguien dijo, todos quieren lo que Dios ofrece, pero pocos quieren ofrecer lo que Él merece. En la parábola al siervo infiel, dice Lucas 12, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto refuerza, hermanos, la responsabilidad de actuar conforme a la orden recibida. Y Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Iglesia, no evangelizar y no hacer discípulos trae castigo y es pecado. Hermanos, Jesús ya nos envió a su iglesia. El Espíritu Santo nos capacita. ¿Abriremos la puerta de la salvación a los demás? ¿O seguiremos solamente aquí adentro, muy cómodos, indolentes o perezosos? Dios haga la obra en su iglesia. Dijo el profeta Elías a su pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es decir, no se deciden si sí o si no. Decídanse, dice, si Jehová es su Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. El cristiano se tiene que definir, hermano. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? Esa iglesia se reúne para adorar a Dios. Esa iglesia se reúne para orar. Y esta iglesia se reúne para evangelizar a los vecinos. Decide hoy, iglesia, Resurrección en Cristo. Haz el compromiso de venir los sábados a evangelizar. Alguien dijo, bueno, Juan Wesley lo dijo, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Mientras puedas. Involúcrate, hermano, a ser discípulos de Jesús como iglesia. Te invitamos el día de hoy, aquí junto a la mesa de apoyo al evangelismo, hay una extensión de la mesa y está el acróstico oíd. Oíd, o de orar, y de ir, y de dar. De donar. En la mañana un hermano me dijo, de ofrendar al Señor, pero en especie, hermano, no económico, en especie. Biblias, folletos, material evangelístico, de forma generosa, más o menos entre 80 y 100 Biblias la iglesia está dando. Si usted toma una, hermano, es para darla a alguien y compartirla con él, no es para que se acumulen Biblias en su casa, por favor, porque hay mucha gente que las necesita. Usémosla responsablemente. Pero más o menos entre 80 y 100 Biblias se requieren, material de evangelismo. Sacamos hace 3 semanas 2 millares, ya se van a acabar. Hermanos, tenemos que resurtir. Si Dios toca su corazón, puede dar.
Pero también puede decir, quiero ir, anótese ahí están los horarios y ponga su nombre, o anótese para donar. Y si dice, esta semana no puedo evangelizar, pero voy a orar, anótese en orar. Pero que todos, hermanos, como iglesia estemos involucrados en hacer discípulos del Señor. ¿Sí, hermanos? Amén. En lo que ponga el Señor en su corazón. Y no solamente una y ya cumplí. No, hermanos, si puede, en todo, qué mejor. Ayudamos más a la obra de Dios. Y el registro, hermano, no es para el hombre, es para usted, que a usted le sirva como recordatorio. Yo me comprometí con Dios. No es que le vamos a revisar y, hermano, oiga, sí cumplió. No, hermano, es algo muy personal. Pero si Dios pone eso en su corazón, ore, vaya, id y dé. Vamos a orar. Si usted nos está visitando y ha escuchado esto de discipulado y quiere ser discípulo de Jesús, le quiero decir que Él dio su vida por usted y que Él le puede perdonar sus pecados. Si usted le pide perdón, le pide que le salve, se arrepiente de sus pecados y cree que Cristo es el Salvador. Ore ahí en su corazón, dígale a Dios, perdóname, límpiame, hazme tu hijo, salva mi alma. Creo en Jesús como mi Salvador. Si usted no está seguro de ir al cielo, crea en Cristo hoy. Si usted hizo esta oración, levante su mano, por favor. Queremos orar por usted. Iglesia, arrepintámonos. Él nos perdonará. Él nos ayudará a ir. Él nos ayudará a cumplir nuestro propósito horizontal, compartir de Cristo a los perdidos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a responder como